Buenas noches, ingeniero. Vamos a presentarle la parte del motor, del control del motor, del DC, mediante del elemento 555. A continuación vamos a presentarle un poco de información para que se pueda informar un poco. Buenas noches, ingeniero. Yo le voy a hablar un poco sobre Confirme si el primero se controlador proyecta. de una velocidad. Perdón, sí se proyecta. Yo le voy a hablar sobre el controlador de una velocidad de un motor CC con la implementación de control PWM. Ahí podemos observar en la imagen sobre lo que es el circuito de lo que vamos a hablar del motor. Ya. Se diseñó, simuló y construyó en protoboard, ya, un controlador de velocidad para motor CC empleando un temporizador 555 en modo estable como generador de PWM y un MOSFET IRF 540 como etapa de potencia. El ajuste del ciclo útil se realiza mediante un potenciómetro y diodos 1N4148, permitiendo la variación lineal de la velocidad entre 10 sobre 90% de duty a una frecuencia estable cercana a 25 kHz. La validación en Proteus y Protoboard mostró alta concordancia con transistores controlados gracias a un diodo IN4007 y RC. Ahí podemos observar en la imagen que tenemos lo que está refiriéndose teóricamente, está plasmado aquí en la diapositiva. Podemos observar también eh, que este modo en una simulación de Proteus se modeló el circuito ya utilizando los componentes LM555, IRF 540N, diodos de 1N4148 y 1N4007, potenciómetro de 10 kiloohmios, condensados de desacopio y un modelo genérico de motor CC. La topología implementada corresponde a un generador PWM con control independiente de carga y descarga del condensador. ¿Ya? Tenemos como componentes principales el BR1, que son 10 kiloohmios, potenciómetro, ajuste de duty, cycle y PWM D1, D2. En valor y tipo tenemos 1N4148, rectificación de señal. Y así sucesivamente tenemos C1, C2, C3, R1, R2, MOSFET y diodo con sus respectivos valores y tipo y sus funciones. En la implementación del protoboard, físicamente se realizó utilizando los mismos componentes indicados. Se firmó el comportamiento esperado variando el potenciómetro, ya modificando la velocidad del motor sin pérdidas significativas ni calentamiento excesivo del MOSFET. La conexión del diodo de protección evitó daños en el transistor durante la conmutación. Aquí podemos observar lo que viene siendo el motor CC. Este es el esquema de circuito que lleva el motor, ¿ya? Y aquí también podemos observar el osciloscopio, que aquí se está emitiendo la onda que genera el motor. Ya prácticamente aquí tenemos también plasmado en el protoboard la realización del motor CC, listo, con todos los diodos y los demás componentes que fueron mencionados en la teoría al principio de la exposición, ¿no? Ahora, gracias por su atención. Recomendaciones y conclusiones para mi compañero. Para Bueno, concluir ya vamos, con el vamos, informe, espere, vamos a presentar el circuito. Bueno, primero voy a presentar el circuito en la parte de Proteus. eso. Ah, sí.
Eh, bueno, en la parte, ingeniero, en la parte de la construcción, de la parte del Proteus, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que ya no tenemos que valorar o hacer los cálculos para saber cuál capacitador, cuál diodo, cuál potenciómetro nos va a funcionar de mejor manera, sino es una réplica que tenemos para la parte del control del PWM de velocidad para un motor de corriente continua. Bueno, netamente con los componentes principales. En la parte cuando el compañero habla de BR1, la parte del BR1 es la parte donde que tenemos en la parte de acá. Es la parte donde que está ubicado el potenciómetro. Cuando hablamos del D1 y D2, que son la parte de acá, son diodos rectificadores de señal. El diodo, a ver, ¿dónde está el otro diodo? Se me fue. Ya, el diodo que está al lado, junto al capacitor. Estos son este diodo que es el 1N4007, es una protección para los picos de voltaje, que conjunto a este capacitor, que es el capacitor 2 son filtros para señal. Bueno, en la parte del capacitor 1, este es para estabilizar el temporizador. Para el capacitor número 2 es para rectificar el filtro de señal. Y la parte del rectificador 3 es para un filtro adicional, ya que, ya que tenemos un componente delicado como es el de la parte de este MOSFET, que en este caso estamos utilizando el IR F570 que está en la parte de acá abajo posterior, inferior al motor, que es un controlador de alimentación de motor. ¿Qué nos va a dar esto? ¿Qué nos va a dar esto? Que tenemos que tener en cuenta que este MOSFET tenemos dos tipos, es un N o un P. Este de la parte de aquí es un P, un N, perdón. Entonces, para poder alimentar de mejor manera. Y este que es el, está, este integral que tenemos aquí, que es el M555, ese nos va a permitir pasar señal, la cual vamos a proyectar a continuación. En el momento podemos darnos cuenta que está funcionando el motor aquí, pero con el osciloscopio tenemos ya la parte de los pulsos. En sí, este circuito está dando pulsos y los pulsos se están reflejando como podemos ver ahora nosotros en nuestro osciloscopio. Y esta es la presentación de la parte del Proteus. ¿Cómo sabemos que todo el circuito está bien? Porque se encuentra el motor en movimiento, porque se encuentra replicado todos los puntos notificados. Tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando con una fuente de 12 voltios y para verificar nuestras conexiones debemos siempre prevenir conectando lo que es un osciloscopio, en sí un multímetro para ver todas estas partes. Bueno, y como última parte donde que tengo que presentarle ya la parte de nuestro esquema ya visualizado. Un momentito. Como nosotros hicimos en el anterior video, explicándole, nosotros tenemos nuestro circuito en la parte de acá. No sé si los compañeros pueden observar. Tenemos todo lo replicado en la parte teórica, en la parte de Proteus. Tenemos en una parte replicada en la parte de un protoboard. ¿Para qué nos sirve? Es para llevar nuestra experiencia de aprendizaje mucho más allá de un computador, sino poder nosotros aplicarla netamente ya en un protoboard y posteriormente en la parte del campo laboral.
Ahora, en esta parte, después tengo que dejarle un video adjuntado, pero tengo que tener en cuenta que esto está alimentado, como le digo, como una fuente de 12 voltios. En el informe está la parte de los colores. El color negro está dándonos la parte positiva, perdón, la parte negativa, y el color amarillo la parte positiva. Se encuentra en movimiento. No sé si podemos escuchar el movimiento, el sonido de que genera el motor en sí, pero el adjunto Inge después de esto el video. Pero tenemos que darnos cuenta que tenemos este potenciómetro que nos va a poder como dijo el compañero al principio, para no tener una sobrecarga. Está nuestro potenciómetro de 10K, donde que podemos regular para que nosotros no afectemos ni a los integrados, ni a las fuentes de protección, ni al motor, que es un motor, recordemos que es un motor de corriente continua. Bueno, Inge, a continuación vamos a hablarles sobre la parte de las conclusiones y las recomendaciones que dejamos para esta especie de trabajo, ya que, como le menciono, es una réplica de un diagrama que nos facilitó usted, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que todos los cálculos, calcularlos nosotros, ver qué nos va a funcionar y cuál va a ser nuestras alternativas. En este caso nosotros pudimos encontrar todos los materiales y no tuvimos que utilizar las alternativas, pero como la práctica anterior no tuvimos esa misma suerte que esta, nosotros sí tuvimos que solo replicarlo. Pero tengamos en cuenta que para todos estos trabajos y para todos los integrados tenemos que trabajar con el datasheet para saber cuánto voltaje inyectar o cuánto voltaje no inyectar. Y para concluir, Inge, la configuración del temporizador 555 en modo estable con diodos 1N 4148 para el control independiente de los tiempos de carga y descarga del condensador permitió obtener una señal PWM con un ciclo útil ajustable de manera lineal, precisa sin afectar la frecuencia de operación. Esta característica es fundamental para mantener en frecuencia estable alrededor de 25 kHz, lo que, o sea, minimiza el ruido audible y mejora la eficiencia del control de velocidad en el motor de corriente continua. Así, el diseño garantiza un desempeño consistente y adaptable a diferentes requerimientos de carga y, o sea, optimiza el uso energético del sistema eh, y la integración del MOSFET, el IRF 540 que conseguimos, como etapa de potencia en el controlador de velocidad, demostró ser efectiva para manejar corrientes elevadas de hasta 3 amperios sin presentar, o sea, sobrecalentamiento, gracias a que su baja resistencia de conducción, además la incorporación del diodo 1N4007 en paralelo con el motor, proporciona una protección crucial contra contra los picos de voltaje inducidos por la conmutación rápida de la carga inductiva, lo que previno daños en el transistor y prolongó la vida útil del sistema. En esta combinación asegura una operación robusta y confiable, fundamental para aplicaciones industriales y robóticas, donde la seguridad y la estabilidad son prioritarias. Y para recomendación, se puede decir que se recomienda implementar un disipador térmico adecuado para el MOSFET, un, eh, durante su operación en cargas elevadas o en aplicaciones prolongadas, con el fin de evitar
el sobrecalentamiento del transistor. Bueno, ingeniero, esto ha sido nuestra presentación del control de PWM de velocidad para un motor de corriente continua. Muchas gracias. Gracias. Ya, ingeniero, este es el video extra después de la explicación. Tenemos una fuente de 12 voltios, negativo, positivo. Conectamos. Recomendación: el potenciómetro que esté en el mínimo para que no funcione, ya que evitamos sobrecargas. Listo, tenemos el potenciómetro y comienza a funcionar nuestro motor. El sonido, con el sonido nos demuestra que está funcionando, pero tenemos que protegerlo. Muchas gracias.